hasta el 50, hermano. Vamos a leer hasta el 50. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Si alguien lo tiene que leer lectura del 45 al 50. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y al tiro de la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Gracias. La historia que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, es una historia que le gusta mucho a los niños, porque habla de David y Goliat. Aquí vemos, hermanos, una historia de algo casi imposible de lograr, de casi algo que diríamos es una hazaña lo que David hizo. Porque ante la vista de los seres humanos, ante la vista de los hombres, vencer a Goliat era algo que estaba muy difícil, casi imposible para el hombre. Y vemos, hermanos, en esta historia de David, que es una hazaña, hermanos, porque las características de David no son las características de un guerrero. David es un joven pastor de ovejas. David está joven, no tiene experiencia, no sabe nada de armas, no sabe usar, hermanos, ni tan siquiera la herramienta para defenderse. Pero, hermanos, a veces se toman decisiones y uno decide por qué camino va a caminar. Y David decidió tomar el camino que lo llevara a la victoria. ¿Y sabe cuál es el camino? El camino de la fe. El camino de la confianza en Dios. El camino de la obediencia a Dios. Decimos, hermanos, que es una gran hazaña de David, porque nadie, hermanos, nadie ha hecho lo que David hizo en ese momento. Todo el pueblo de Israel estaba amedrentado, estaba miedoso, nadie quería enfrentar a Goliat. Imagínate 3 metros, con su lanza y con su jabalina y todo armado, pues nadie lo quiere enfrentar. Y quiero decir algunas cosas, hermanos, antes de que analicemos los versículos que leímos, que los gigantes, fíjate, los gigantes se aparecen en el momento que tú y yo menos nos esperamos. Los problemas, las necesidades, las enfermedades llegan cuando tú y yo menos lo esperamos. Ahorita tenemos un plan para este año. Dios nos está bendiciendo, pero para mañana, para pasado mañana, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Tal vez como familia ya hiciste planes para este año, pero tú no conoces qué va a pasar mañana. Quiero decir que los gigantes aparecen en cualquier momento. Mira el capítulo 17 donde estamos. Vamos a hacer un recuento en ese contexto, del versículo 12 al versículo 18.
Vamos a leer hasta 23. Y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche le llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los hijos de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. David, ¿qué tiene que ver David con la guerra? Nada. Su papá le dijo: David, prepara comida, lleva alimento para tus hermanos, pregunta cómo. Tal vez David se pudo haber dicho: me voy a encontrar con que murieron tantos y que han fallecido tantos y que están perdiendo la guerra o que están ganando y que ya se adueñaron de cierto territorio. Pero no. La sorpresa que se encuentra David cuando llega a donde está la batalla es que hay un hombre de una estatura muy alta que está por 40 días amedrentando al pueblo de Dios. Y David se da cuenta de que hay un gigante frente a él. David también pudo haber dicho: bueno, yo no soy guerrero, yo no soy soldado, hay que otros lo enfrenten. Hermanos, y se le aparece el gigante de repente. Algo inesperado, algo que David no tenía en sus planes. Pensaba llevar su comida, preguntar por sus hermanos, regresar, dar las noticias a su papá y seguir su vida cotidiana cuidando sus ovejas. Así pasa, muchas veces nos levantamos bien, vamos al trabajo, pero en el transcurso puede pasar algo. Pensamos ir y regresar, pero a veces las cosas no suceden así. Entonces, en cualquier momento nos enfrentamos con un gigante. Hermanos, incluso a veces nos levantamos bien, nos despedimos bien de nuestra esposa, y cuando venimos y llegamos a la casa, ya las cosas no están bien. Ya no nos reciben como cuando nos despidieron. Entonces todos enfrentamos a un gigante y se nos aparece cuando menos lo esperamos. Entonces tenemos que saber eso. Segunda cosa que quiero decir, que nosotros vamos a decidir cómo lo vamos a enfrentar. Mira el versículo 24 en adelante. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Nosotros decidimos si enfrentamos a los gigantes o decidimos huir y decidimos tener miedo. Decidimos si los enfrentamos con temor o los enfrentamos con valentía, como lo va a hacer David. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hijo, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es
incircunciso. A veces usamos la frase incircunciso, hermano, para referirnos a alguien que se cree mucho. Y parece que esa es la intención de David. ¿Quién es este que se cree tanto? Que cree que no se puede destruir. ¿Quién se cree tanto este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venció. El pueblo, hermano, había pasado por lo menos 40 días con ese problema. No lo habían enfrentado. Estaban atemorizados. Y cuando se presentan las situaciones, decidimos cómo las vamos a enfrentar. O huimos de ellas, no se van a mejorar, no va a cambiar la situación, o decidimos enfrentarlas. Enfrentarlas como las enfrenta David, hermanos, con fe. Algo más, del versículo 28 en adelante. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero orar? Como David lo que le está diciendo: miren, ¿qué he hecho? O sea, si ya estamos mal, porque ya tenemos un gran problema, tenemos a un gigante, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no estoy afectando nada. Si estoy o no estoy, la situación sigue la misma. Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho a los que refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Hermanos, cuando yo leí esta parte, yo pensé: ¿qué está pensando David? ¿Qué hay en la cabeza de David? Sin preparación, hermanos, sin saber usar una lanza, sin saber usar, hermanos, un arma de guerra, sin tener la capacidad, podríamos decir, sin tener, hermanos, la preparación de un militar. ¿Qué está pensando David para decir: yo lo voy a enfrentar? Y ¿sabes qué me muestran estos versículos? Que cuando se presentan esos gigantes, esos problemas, van a haber muchos que te van a decir: tú no lo puedes lograr, tú no puedes arreglar esa situación, es mucho para ti. Y David dice: no, yo lo voy a enfrentar. Y toma la decisión. Su hermano mayor le dijo: tú no lo vas a lograr. El rey Saúl le dijo: tú tampoco lo vas a lograr, David. Él está más preparado que ti, tiene más capacidad que ti. Él desde su juventud está entrenando para esto. En cambio tú, pues, cuando tú y yo decidimos, Daniel, Raquel, servir a Dios, pueda que en este camino muchos te digan: no lo vas a lograr, no vas a poder cambiar, no vas a poder mejorar. Pero cuando tú tomas la decisión pensando en que tienes la ayuda de Dios, las cosas son diferentes. Porque mira lo que dice David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, y Jehová me ha librado de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermano, esa es la diferencia en vivir esta vida. Si tú la vives con Dios o la vives sin Dios. Si tú enfrentas tus gigantes tú solo o los enfrentas con Dios. Y sabes que hay algo en David, que David reconoce que sus logros pasados, ¿a quién se los acredita? ¿Quién había hecho posible que David matara a osos y matara a leones? Dios me ha librado. Entonces David le acredita todos sus triunfos del pasado, ¿se los acredita? Dios me ha bendecido en el pasado y Dios me va a bendecir hoy también. Estamos comenzando el año. Las victorias pasadas de quién son, por quién hemos logrado muchos objetivos personales, familiares, laborales. Por Dios. Y el que nos va a bendecir hoy y nos está bendiciendo es Dios. Y quien nos puede bendecir mañana si logramos las metas es Dios. Ese es David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Que nadie, hermano, que nadie nos haga desistir de nuestros planes que tenemos, siempre y cuando estos planes vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nada nos haga desistir en los planes que tenemos para lograr este año. Que los gigantes que se presenten en nuestra vida, que los enfrentemos con el poder de Dios y que no nos detengamos hasta obtener la victoria. Última cosa, hermanos, por los versículos que leímos, hay que prepararse. Hay que prepararse para enfrentar a los gigantes. Mira lo que dice David. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y el susurrón que traía, y tomó su hoz en su mano y se fue hacia el filisteo. Algo que me llama la atención de David es que David no va a luchar y a pelear con armas que él no puede manejar. No puede manejar. Que él nunca las ha usado. Dice: esto es lo que yo sé usar, en esto es que me he perfeccionado, con esto me he preparado y con esto lo voy a enfrentar. Y hermanos, es que hay que prepararnos y a sinceridad saber cuáles son nuestras fortalezas, hermano. Hay que ser muy honestos, saber cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades. A veces, hermanos, que queremos ganar la batalla, pero queremos pelear con armas que no estamos acostumbrados. El hermano creo que mencionaba en su lección que tenemos que usar los dones que Dios nos ha dado. Pero Dios nos ha dotado a cada uno de capacidades. Y no queramos usar otra cosa que no podemos hacer. Simplemente en lo que nos hemos adiestrado, en lo que Dios nos ha preparado, usemos. También, hermanos, hay cosas como la santidad, la honradez, la humildad. Son cosas que tú y yo sabemos, que tú y yo conocemos, que las podemos usar a nuestro favor para ganar la vida. David no se puso aquellas armas, no las pudo usar.
Tal vez tú y yo, hermanos, no tenemos mucho conocimiento de la Biblia. Tal vez no nos alcanza para interpretar un texto, para analizar un texto. No estoy diciendo que no se preocupe por hacerlo, esfuércese. Pero no quiera ganar la victoria queriendo interpretar un texto. Haga lo que usted puede hacer. Y se fue David a enfrentar al filisteo. Ya se preparó David, hermanos, allá en los campos cuidando sus ovejas. Ahí tiene su onda y ahí tiene sus piedras, lo que necesita. Lo último, donde leímos. Nos preparamos bien, pero que hay que depender de Dios. Porque las batallas son de Dios. Mira lo que dice el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. La confianza, hermanos, de David, y a quién le atribuye David las batallas. David dice, las batallas son de Dios. Así es que, hermanos, cuando empezamos a batallar, tenemos que saber que las batallas son de Dios. Cuando empezamos a tener problemas, necesidades, esos problemas son de Dios. Cuando tú y yo nos preparemos, tenemos que prepararnos a conciencia para la vida, para el servicio a Dios, pero saber que la batalla es de Dios. Y si leemos del versículo 45, donde estábamos, entonces dijo David a los filisteos, tú vienes conmigo con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David, número uno, David iba a enfrentar a Goliat. Iba a enfrentar a Goliat en representación del pueblo de Dios. Y número dos, iba en representante mismo de Dios. Vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Podríamos tener otra lección desde el punto de vista de Goliat. ¿Qué le sucede a alguien cuando enfrenta a los ejércitos de Dios? Pero nos damos cuenta que los ejércitos también son de Dios, los escuadrones también son de Dios, y que Dios los va a usar para defender su pueblo. 46. Mira la confianza. Jehová te entregará. Fíjate la palabra, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. David, ¿cómo que vas a vencer a Goliat? Si Goliat es un gigante enorme, tú eres un joven, tú no vas a poder. ¿Tú crees que Goliat no se rió de él? Sí, se rió de él. Incluso los que estaban oyendo a David posiblemente se rieron de él. Tal vez las personas que oyen tus propósitos, tus metas, tus planes para este año, pueden que se rían de ti. Yo voy a ser cristiano de hoy en adelante. ¿Tú vas a ser cristiano? Yo voy a ser santo. Yo me voy a consagrar a Dios. Yo me voy a dedicar a Dios. Y David, hermanos, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pregunta, ¿sabía David, estaba seguro David que iba a ganar, sí o no? Sí. Convicción. Fíjate cuando uno decide confiar en Dios, cuando uno decide depender de Dios, cuando uno decide que Dios esté de su lado y uno estar al lado de Dios, va a estar seguro que lo que emprenda lo va a ganar. Así que, hermanos,
El camino de la victoria fue la fe para David. El camino de la victoria para nosotros es la fe también. Es la confianza. Versículo 45. Versículo 45. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Una aplicación para nosotros. ¿Necesita grandes cosas Dios para que nosotros podamos vencer nuestros gigantes? ¿Necesitamos ser gentes fuera de lo común? Necesitamos usar los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y Dios puso 5 piedras en las manos de David, y con una piedra fue suficiente para que David derrumbara su gran gigante. Hermano, detrás de esa piedra, detrás de ese joven, había un gigante. Estaba el Dios de los ejércitos de Israel. Detrás de ti y detrás de mí está Dios, peleando nuestra batalla, peleando nuestras luchas constantemente. Te quiero preguntar, ¿cómo queremos enfrentar este año que estamos? ¿Cómo lo queremos enfrentar? ¿Con Dios de nuestro lado o sin Dios? Lo que Daniel acaba de hacer es algo maravilloso, hermano, porque ha decidido comenzar un periodo de tiempo buscando la ayuda de Dios, buscando su relación con Dios, buscando tener una comunión estrecha con Dios. Y hermanos, nosotros como cristianos y como iglesia tenemos un proyecto que hacer. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar este año? ¿Cómo vamos a enfrentar? Se vendrán cosas, hermanos, que no están dentro del plan de trabajo, que no hemos pensado en ellos, que no nos las imaginamos. E incluso pueden llegar momentos cuando vas a sentir que no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Pero si confiamos en Dios, si dependemos de Dios, la victoria es segura. Amén. Pensemos, seamos como David. No se minimizó. Soy joven, no sé, no. Yo lo voy a enfrentar. Yo voy a luchar y yo voy a ganar. Que este año, hermanos, enfrentemos este periodo. Que enfrentemos este nuevo año teniendo nuestra fe firme, puesta en nuestro Dios. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano.